Bueno, vamos a continuar con el estudio del concepto de Rosacruz del cosmos, Max Heindel, y estábamos por ver los 7 mundos. El título es Región Química del Mundo Físico. En las enseñanzas Rosacruces, el universo está dividido en 7 mundos o estados de materia diferentes. ¿Cómo sigue? Yo, si querés, sigo. Adelante. 1, mundo de Dios. 2, mundo de los espíritus vírgenes. 3, mundo del espíritu divino. 4, mundo del espíritu de vida. 5, mundo del pensamiento. 6, mundo del deseo. 7, mundo físico. Esta división no es arbitraria, sino necesaria, porque la sustancia de cada uno de estos mundos está sujeta a leyes que prácticamente no están activas en los otros. Por ejemplo, en el mundo físico la materia está sujeta a la gravedad, contracción y dilatación. En el mundo del deseo no hay calor ni frío y las formas levitan tan fácilmente como gravitan. La distancia y el tiempo también son factores que rigen la existencia en el mundo físico, pero son casi inexistentes en el mundo del deseo. La materia de estos mundos también varía en densidad, siendo el mundo físico el más denso de los 7. Cada mundo está dividido en 7 regiones o subdivisiones de la materia. En el mundo físico, los sólidos, líquidos y gases forman las 3 subdivisiones más densas, siendo las 4 restantes de variada densidad. En los otros mundos son necesarias subdivisiones similares, pues la materia de la que están compuestas no es de densidad uniforme. Hay aún otras 2 distinciones a hacer. Las 3 subdivisiones densas del mundo físico, sólidos, líquidos y gases, constituyen lo que es denominada la región química. La sustancia de esta región es la base de toda forma densa. El éter también es materia física, no es homogéneo, como alega la ciencia materialista, sino que existe en 4 estados diferentes. Él es el medio de ingreso para el espíritu vivificante que imparte vitalidad a las formas de la región química. Las 4 subdivisiones más finas o etéricas del mundo físico constituyen lo que se conoce como región etérica. Bueno, acá tenemos que empezar a hacer algunas precisiones, porque coloquialmente pensamos, estamos habituados a pensar en que el espíritu no tiene materia, y pensamos que la materia es la materia conocida, y después está lo espiritual que es carente de materia. Pero acá estamos viendo que estos 7 mundos, empezando por el mundo de Dios, que es el más sutil de todos, hasta el mundo físico, y dentro del cual nosotros estamos habituados a la región química del mundo físico, que es la que percibimos directamente con nuestros sentidos. En todos ellos hay materia o sustancia, pero esa materia o sustancia tiene distintos niveles de densidad y además rigen distintas leyes. Durante la mayor parte del siglo XX se descartó la idea del éter por parte de la ciencia materialista a partir de unos experimentos que hicieron Michael Sol y Morley, partiendo de presupuestos equivocados. Por ejemplo, suponiendo que el éter era una sustancia homogénea. Se intentó medir la velocidad de la Tierra en relación con el éter, siendo que el éter
una de las características que tiene es que interpenetra la materia química. Los sólidos, líquidos y gases están interpenetrados por el éter. Entonces no se puede medir la velocidad entre uno y el otro, es cero, porque como tratar de medir la velocidad de una esponja que está embebida en agua en relación con el agua que la rodea. Porque el agua que la rodea también está, no se diferencia del agua que está adentro. Bueno, el hecho es que la ciencia materialista, después de muchísimo trabajo y muchos descubrimientos, sobre todo en la física cuántica, llegaron a descubrir que hay algo que ellos denominan el campo de Higgs, que no es otra cosa que la región etérica del mundo físico, y que ahora ya hay físicos que están reconociendo que básicamente este concepto del éter, que lo tenían tanto Newton como Einstein, y que lo tuvieron, los físicos los descartaron por estos experimentos que se podría decir que tenían estos problemas. Bueno, tuvieron que recuperar este concepto del campo de Higgs ahora como una cosa bien, bien firme en el pensamiento de la física. Entonces, no tenemos que pensar que lo espiritual no tiene materia, porque lo espiritual es, se podría decir, el concepto de lo espiritual es algo relativo, porque el mundo del deseo es espiritual en relación con el mundo físico, pero el mundo del deseo vendría a ser más denso y más material que el mundo del pensamiento. Y así sucesivamente, el mundo del espíritu de vida es espiritual para el mundo del pensamiento, pero a su vez el mundo del espíritu de vida es más material que el mundo del espíritu divino. Predomina más la sustancia, la materia, que lo espiritual en relación con el inmediato superior. Y después está el concepto más absoluto de lo espiritual, que eso lo veremos en la segunda parte del concepto Rosacruz del Cosmos. Pero podemos decir que todo lo que existe tiene materia y todo lo que existe es espíritu. Tiene estos dos polos. La materia y el espíritu son dos polos de la manifestación del todo. Así que bueno, eso quería decir. Sustancia y materia de distintos niveles de densidad, de distintos niveles vibratorios, o sea, en distintas dimensiones, se encuentran en todos estos mundos y más allá aún del mundo de Dios, que ya lo veremos más adelante. Bueno, continuemos, ¿sí? Una pregunta puedo hacer, porque en un tiempo habían mandado unas lecciones que decía de la teoría de las cuerdas. ¿Eso a qué corresponde o no corresponde? Sí, bueno, es una teoría de la física que, que como tantas teorías requiere una enorme cantidad de investigación y análisis matemático, que iba explicando algunos asuntos que estaban sin explicación, pero al mismo tiempo se iban abriendo más preguntas. Bueno, siguió investigando y se fueron resolviendo esas preguntas, pero fueron apareciendo todavía más preguntas, hasta que se llegó a que en la dimensión número 11 se termina por establecer una teoría que se refiere al nivel más básico de toda la materia, mucho más básico que los átomos, que los electrones, que los protones, que los quarks y que las partículas que constituyen a los quarks. Estaría todo constituido por
estas cuerdas. Y bueno, y eso estaría relacionado con las 11 dimensiones. Cuando se llegan a 11 dimensiones, entonces ahí queda establecido un sistema que parecería que estuviera completo. De cualquier manera, nosotros apenas podemos manejarnos con 3 dimensiones, más el tiempo, que a partir de Einstein se considera como una dimensión, pero que en realidad se la considera como una dimensión en honor a Einstein, pero en realidad hay 10 dimensiones espaciales y una dimensión temporal que viene a ser precisamente el tiempo. Y pensando en esas dimensiones que plantea la teoría de cuerdas, nos encontramos con que hay una correlación con estos mundos a los que nos está introduciendo Mike Heindel con el concepto de Rosa Cruz del Cosmos. Porque tenemos en la región química del mundo físico, tenemos 3 dimensiones: el largo, el ancho y la profundidad. Y después, en la región etérica del mundo físico, creo que nos mantenemos dentro de esas 3. Pero después se va agregando una dimensión por cada uno de los mundos. Entonces ahí tenemos, tenemos 9 dimensiones. Si le agregamos uno por la región etérica, tenemos las 10. Y la que está de más, que viene a ser el tiempo, que existe en todos los 7 mundos, ¿no? Ahí tendríamos las 11 dimensiones a las que se refiere la teoría de cuerdas y que se terminó por aceptar, y ya se terminó bastante el trabajo en relación con la teoría de cuerdas, porque quedó una teoría que es muy consistente dentro de sí misma, aunque de cualquier manera, como bien dice Mike Heindel, la forma genuina de poder llegar a indagar en todos los misterios de la vida, tanto de la física, de la química, como de todas las ramas, es desarrollar los sentidos que tenemos latentes todos los seres humanos. De esa forma, no solamente vamos a poder cotejar intelectualmente los asuntos, sino que los vamos a poder percibir y actuar percibiéndolos. Y de esa forma vamos a tener un conocimiento cabal y profundo del significado de estas dimensiones y de todo lo que las teorías van desarrollando. Bueno, eso nomás. Bueno. En el mundo del pensamiento, las 3 subdivisiones más elevadas son la base del pensamiento abstracto. Por lo tanto, son llamadas colectivamente la región del pensamiento abstracto. Las 4 subdivisiones más densas aportan la materia mental con la cual damos forma y concretamos nuestras ideas, y por lo tanto se les denomina región del pensamiento concreto. La cuidadosa consideración que da el ocultista a las características del mundo físico podría parecer superflua si no fuera que él contempla todas las cosas desde un punto de vista que difiere ampliamente de aquel del materialista. Este último reconoce 3 estados de materia: sólidos, líquidos y gases. Todos estos son químicos, pues derivan de los componentes químicos de la Tierra. De esta materia química han sido construidas todas las formas de los minerales, vegetales, animales y hombres. De ahí que estos son tan ciertamente químicos como las sustancias a las cuales comúnmente se les denomina así. Por lo tanto, sea que consideremos la montaña o la nube que envuelve su cumbre, la savia de la planta o la sangre del animal, la tela de la araña, el ala de la mariposa, el aire que respiramos o el agua que bebemos,
todos están compuestos de las mismas sustancias químicas. ¿Qué es entonces lo que determina la conformación de esta sustancia básica en la múltiple variedad de formas que vemos en nuestro entorno? Es el espíritu uno universal expresándose a sí mismo en el mundo visible como 4 grandes corrientes de vida en diversas etapas de desarrollo. Este cuádruple impulso espiritual moldea la sustancia química de la tierra en las diversas formas de los 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Cuando una forma ha servido a su propósito como vehículo de expresión para las 3 corrientes de vida superiores, las fuerzas químicas la desintegran para que la materia pueda retornar a su estado primordial, haciéndola así utilizable para la construcción de nuevas formas. El espíritu o vida que moldea la forma en una expresión de sí mismo es, por lo tanto, tan extraño a la materia que usa como un carpintero está separado y es personalmente independiente de la casa que construye para ocupar. Como todas las formas de los minerales, vegetales, animales y hombres son químicos, deben lógicamente ser tan muertas y carentes de percepción como la materia química en su estado primitivo, y los Rosacruces afirman que lo son. Bueno, Algunos, entonces, sí, vamos a estar separando bien el concepto de las formas, que la forma más densa que nosotros conocemos es la forma de los cuerpos. Y vemos como los cuerpos en cada uno de los reinos tienen un nivel de organización diferente, pero en última instancia todos están formados por átomos. Y vamos a relacionarlo esto con la teoría de las cuerdas. Vemos que las cuerdas pueden ser eh, abiertas o cerradas. Las cerradas este, eh, este, empiezan, no, son como un círculo, pero el nivel vibratorio en el que ingresan esas cuerdas es lo que determina la expresión que van a tener en cada uno de los mundos. Un nivel vibratorio bajo hace que se ponga de manifiesto en la región química del mundo físico. Y ahí aparecen las partículas subatómicas, que no son otra cosa que estas cuerdas que están vibrando en un nivel vibratorio bajo. Y más alto pasaría a ser de la región etérica del mundo físico, etc. Ahora, ¿por qué es que están vibrando de esa manera y están dando lugar a la existencia de todo lo que existe en el universo químico y todo lo que existe en los universos suprafísicos? Eso está dependiendo de que haya una fuerza que las esté haciendo vibrar. Desde el punto de vista esotérico, la palabra fuerza siempre está encubriendo un sentido espiritual. A veces es más fácil de detectar y otras veces es menos fácil de detectar. Pero hablando genéricamente se podría decir que el espíritu eh, interactúa con la sustancia de los distintos mundos, organizando esa sustancia de acuerdo al grado de desarrollo que ya tiene, a nivel evolutivo que ha adquirido en el proceso que ya tiene establecido. Por eso es que vemos que los órganos de un ser humano están mucho más especializados y mucho mejor conformados que los órganos de los seres de los otros reinos. La diferencia que hay con los órganos de algunos mamíferos no es tan grande, pero sí es lo suficiente como para que se puedan expresar características que no son de este mundo, como por ejemplo la comunicación verbal, etcétera, que hacen del cuerpo humano algo
no solamente desde el punto de vista de la organización intrínseca, sino que también de la estructura, algo completamente especial. Entonces, era básicamente eso lo que quería decir. Bueno, continuemos, ¿sí? Sí, Algunos científicos sí. afirman que Alguna existe, ahí está, percepción en todo tejido, vivo o muerto, a cualquier reino que pertenezca. Incluyen aún a las sustancias normalmente clasificadas como minerales en esta categoría de objetos con percepción, y para probar su afirmación presentan diagramas con curvas de energía obtenidas en pruebas realizadas. Otra clase de investigadores sostiene que no hay percepción ni aún en el cuerpo humano, excepto en el cerebro, que es el asiento de la percepción. Afirman que es el cerebro y no el dedo el que siente el dolor cuando el último es dañado. Así los científicos están divididos en este como muchos otros puntos. La posición adoptada por cada uno es parcialmente correcta. Depende de lo que entendamos por percepción. En el sentido de una simple respuesta a los impactos, tal como al rebote de una pelota de goma contra el suelo, por supuesto es correcto atribuir percepción al tejido mineral, vegetal y animal, pero en el sentido de placer y dolor, amor y odio, alegría y tristeza, sería absurdo atribuírselos a las formas inferiores de vida, a tejidos aislados, a minerales en su estado primitivo o aún al cerebro, pues tales sensaciones son expresiones del espíritu inmortal autoconsciente, y el cerebro es solo el teclado del maravilloso instrumento sobre el cual el espíritu humano toca su sinfonía de vida, tal como el músico se expresa por medio de su violín. bueno, yo sigo un Así poquito. como, Así como hay gente incapaz de entender que debe haber y hay mundos elevados, también hay algunos que, habiéndose relacionado ligeramente con los reinos superiores, adquieren el hábito de subvalorar a este mundo físico. Tal actitud es tan incorrecta como la del materialista. Los grandes y sabios seres que llevan a cabo la voluntad y el designio de Dios nos colocan en este entorno físico para aprender grandes e importantes lecciones que no podían ser aprendidas bajo otras condiciones. Y es nuestro deber usar nuestro conocimiento de estos mundos elevados para asimilar lo mejor que seamos capaces las lecciones que este mundo material tiene para enseñar. Y acá tenemos una de las claves del enfoque Rosacruz sobre el universo y sobre la vida. La vida es una escuela de aprendizaje para el espíritu. Y el aprendizaje inicialmente se hace en forma inconsciente, desarrollando hábitos de los cuales no se tiene mucha conciencia. Se desarrolla, se actúa. Y a medida que pasa el tiempo se van desarrollando las capacidades como para poder cuestionar esos hábitos, reconocer la importancia que tienen algunos de ellos, descubrir que hay otros que son apegos que en realidad fueron instrumentos que no hubieran sido necesarios, pero que el apego nos hizo sentir que eran necesarios, y podemos hacer el trabajo de desapegarnos de lo que es innecesario y conservar lo que sí es verdaderamente esencial. Entonces, la vida es una escuela de aprendizaje, de lecciones fundamentales, lecciones esenciales de valores. Bueno, sigue Mike Heindel. En este sentido, el mundo físico es una especie de escuela modelo o estación experimental para enseñarnos a trabajar correctamente en los otros. Y esto lo hace, sepamos o no de la existencia de estos otros mundos.
lo que prueba la gran sabiduría de los creadores de este plan. Si únicamente tuviéramos conocimiento de los mundos elevados, cometeríamos muchos errores que serían evidentes solo cuando tuvieran que pasar la prueba de las condiciones físicas. Para ilustrar esto, imaginemos el caso de un inventor trabajando sobre la idea de una máquina. Primero la construye mentalmente, la ve en su mente completa y funcionando, realizando espléndidamente el trabajo para el cual fue diseñada. Luego dibuja el diseño y al hacerlo quizá encuentra que son necesarias ciertas modificaciones en su concepción inicial. Cuando a través de sus dibujos está seguro de que el plan es viable, procede a construir la máquina real con el material apropiado. Ahora bien, es casi seguro que aún serán necesarias nuevas modificaciones antes de que la máquina trabaje como se proyectaba. Puede encontrarse que debe ser totalmente remodelada o aún que es completamente inútil en su forma actual, debiendo ser descartada y diseñada nuevamente. Más nótese, puesto que esto es lo importante, la nueva idea o plan será formulado para eliminar los defectos de la máquina inútil. Si no se hubiera construido una máquina material, haciendo así evidente las fallas de la idea original, no se habría formulado una segunda y correcta idea. Y podemos decir entonces, si no, análogamente, si no venimos al mundo a enfrentar las condiciones que nos presenta este mundo, con las dificultades que tiene la materia propiamente hablando, y con las dificultades que nos presentan también otros seres humanos y otros seres de otros reinos que interactúan con nosotros y nos van poniendo de manifiesto nuestros defectos. Si estamos muy interesados en la armonía, pero no nos fijamos que hay depredadores, vamos a tener que sufrir. Entonces, tenemos que hacer interactuar todos los valores. El valor de la armonía con el valor del estar alerta. Y esto se pone de manifiesto integrándonos, relacionándonos con el medio de una forma lúcida, bien despierta, y descubriendo qué es lo que queremos desarrollar. Todo eso requiere un largo proceso de muchas vidas, que se puede acelerar por medio de la iniciación. Mientras no se ingresa en el camino de la iniciación, se va asimilando lentamente, pasando por muchísimas vidas. Bueno, y continúa Mike Heindel. Yo sigo, si querés. Adelante. Esto se aplica igualmente a todas las condiciones de la vida, sociales, comerciales y filantrópicas. Muchos planes parecen excelentes a quienes los conciben y pueden aún lucir bien en el papel, pero cuando se les pone a prueba en la práctica frecuentemente fallan. Esto, sin embargo, no debería descorazonarnos. Es cierto que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros éxitos, y la luz apropiada bajo la cual debe contemplarse este mundo físico es como una escuela de valiosa experiencia en la cual debemos aprender lecciones de la mayor importancia. Región etérica del mundo físico. Tan pronto como entramos en este reino de la naturaleza, estamos en un mundo invisible, intangible, donde nuestros sentidos corrientes son inútiles. De ahí que esta parte del mundo físico está prácticamente inexplorada por la ciencia material. El aire es invisible y sin embargo la ciencia moderna sabe que existe. Su velocidad como viento puede ser medida por instrumentos adecuados. Mediante la comprensión puede ser visto como aire líquido. Con el éter, sin embargo, esto no es tan fácil. La ciencia material entiende necesario explicar de alguna forma la transmisión de la electricidad,
con o sin conductores. Se ve forzada a postular alguna sustancia más sutil que las que conoce y llama a esta sustancia éter. Realmente no sabe que el éter existe, pues el ingenio de los científicos aún no ha sido capaz de inventar un recipiente donde sea posible confinar a esta sustancia, que es demasiado elusiva para la comodidad del mago del laboratorio. Este no puede medirla, pesarla ni analizarla con los aparatos actualmente disponibles. Ciertamente los logros de la ciencia moderna son maravillosos. Sin embargo, la mejor forma de aprender los secretos de la naturaleza no es inventando instrumentos, sino perfeccionando al propio investigador. El hombre tiene dentro de sí facultades que eliminan la distancia y abarcan un radio de acción tan superior al del tejido. El telescopio. Sí, perdón, sí, al del telescopio y microscopio, como el de estos excede al ojo desnudo. Estos sentidos o facultades son los medios de investigación que emplean los ocultistas. Ellos son el ábrete sésamo en su búsqueda de la verdad. Para el clarividente entrenado, el éter es tan tangible como los sólidos, líquidos y gases de la región química lo son para los seres comunes. Él ve que las fuerzas vitales que dan vida a la forma mineral de vegetales, animales y hombres fluyen dentro de esas formas mediante los 4 estados del éter. Los nombres y funciones específicas de estos 4 éteres son los siguientes. Primero, éter químico. Este es tanto positivo como negativo en su manifestación. A través de él trabajan las fuerzas que producen la asimilación y la excreción. La asimilación es el proceso mediante el cual los diferentes elementos nutritivos de los alimentos son incorporados al cuerpo de plantas, animales y hombres. Esto es llevado a cabo por fuerzas sobre las cuales informaremos más adelante. Ellas trabajan a través del polo positivo del éter químico y atraen los elementos necesarios. Sí, seguí un poquito a ver porque me perdí. Sí. Bueno, se refiere a la fuerza. Bueno, adelante, sí. Bueno, Buen día, buen sí, día. gracias. Buen día. Día. Ellos trabajan a través del polo positivo del éter químico y atraen en los elementos necesarios, moldeándolos en las formas que interesen. Estas fuerzas no actúan ni ciega ni mecánicamente, sino en forma selectiva, bien conocida por los científicos a causa de sus efectos, realizando así su propósito, que es el crecimiento y mantenimiento del cuerpo. La excreción la llevan a cabo fuerzas de la misma clase, pero que actúan sobre el polo negativo del éter químico. Por medio de este polo, expelen del cuerpo la materia de los alimentos que no es apta para su uso, o aquella que ya ha superado su utilidad en el cuerpo, y debe ser expurgada del sistema. Esto, como todos los otros procesos independientes de la voluntad del hombre, también se hace sabia y selectivamente, no siendo un mero proceso mecánico como se ve, por ejemplo, en la acción de los riñones, donde se filtra la orina solo cuando los órganos son sanos, pero se sabe que cuando no lo son, dejan escapar con la orina la valiosa alúmina, no haciéndose la selección apropiada debido a esa condición anormal. Bueno, una pequeña cosita. La región etérica del mundo físico, que tiene estos 4 niveles diferenciados de vibración y que cada uno se corresponde con las funciones que nos explica Mike Heindel, es
toda la región etérica del mundo físico es el medio por el cual actúan fuerzas que llegan a nuestro cuerpo denso. Primero nos estamos centrando en cómo actúan sobre nuestro cuerpo, cuál es el efecto sobre el cuerpo de los seres humanos. Pero después vamos a ir viendo que también actúan sobre los cuerpos de los seres de los distintos reinos. Entonces, se puede decir que el éter químico es el medio por el cual actúan las fuerzas que proceden de mundos superiores al mundo físico y superiores a la región etérica. Y esas fuerzas lo que hacen es, permiten asimilar lo que ingresa al cuerpo en forma de alimento y permiten excretar lo que no es útil. Y ahí tenemos el funcionamiento de cada uno de los dos polos. En el polo positivo del éter químico actúan las fuerzas que van a permitir la asimilación de los alimentos. En el polo negativo actúan las fuerzas que permiten la excreción. Y continuemos, ¿sí, Sandro? Sí. Éter de vida. Así como el éter químico es el medio de ingreso para las fuerzas cuyo objetivo es mantener la forma individual, el éter de vida es el medio de ingreso de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de las especies, la fuerza de propagación. Como el éter químico, el éter de vida también tiene sus polos positivo y negativo. Las fuerzas que trabajan a través de su polo positivo son las que actúan en la hembra durante la gestación. Ellas le permiten hacer el trabajo positivo y activo de producir un nuevo ser. A su vez, las fuerzas que actúan a través del polo negativo del éter de vida capacitan al macho para producir el semen. En el trabajo sobre el óvulo impregnado de animales y hombres o sobre la semilla de las plantas, las fuerzas que actúan a través del polo positivo del éter de vida producen plantas, animales y seres humanos machos, mientras que las que se expresan a través del polo negativo generan hembras. Y bueno, se da cuenta que el concepto de positivo y negativo no hace significar que uno sea mejor que el otro, ni que uno sea bueno y el otro sea malo. Tanto el polo positivo y el polo negativo del éter químico como del éter de vida y como que de cada uno de los éteres y de todo lo que existe en los distintos niveles vibratorios son imprescindibles, no hay uno mejor que el otro. Y por eso todas las formas de relacionamiento en donde no se valora al otro y se sobrevalora a uno, o se minusvalora a uno y se sobrevalora a otro, es una forma de idolatría que produce que produce un desequilibrio en la conducta del ser humano. Por eso el primero de todos los mandamientos es: no tendrás ídolos delante de mí. Porque idolatrar es darle a algo un valor que no tiene, o no reconocerle a algo el valor que tiene. Y en definitiva, reconocer el valor que tiene Dios por sobre todo viene a ser el propósito del descubrimiento que tenemos que ir haciendo en esta vida, que no es solamente como un mero concepto, una nube ahí medio informe, sino que es un descubrimiento que tenemos que ir haciendo, viviendo la vida, llevando adelante los valores que tenemos, y eso nos permite entonces llegar a justipreciar, a valorar en su verdadera dimensión todo lo que con lo que nos estamos teniendo contacto. Y todo aquello con lo que estamos teniendo contacto tiene una esencia espiritual que está sostenida por Dios. Bueno, continuemos, ¿sí? Éter de luz. Este éter es a la vez positivo y negativo, y las fuerzas que actúan a través de su polo positivo son las que generan el calor de la sangre en las especies animales superiores y en el hombre, lo que nos convierte en fuentes individuales de calor.
Las fuerzas que actúan a través del polo negativo del éter de luz son las que obran mediante los sentidos, manifestándose como las funciones positivas de vista, oído, tacto, gusto y olfato. También construyen y nutren los ojos. En los animales de sangre fría, el polo positivo del éter de luz es la vía de ingreso de las fuerzas que hacen circular la sangre, y las fuerzas negativas tienen las mismas funciones con respecto a los ojos que en el caso de los animales superiores en el hombre. Cuando no existen los ojos, las fuerzas que actúan en el polo negativo del éter de luz quizá están construyendo o nutriendo otros órganos sensoriales, como lo hacen en todos los animales que tienen órganos de los sentidos. En los vegetales, las fuerzas que actúan a través del polo positivo del éter de luz producen la circulación de los jugos vegetales. Así, en invierno, cuando el éter de luz no está cargado de luz solar como en verano, la savia deja de fluir hasta que el sol del verano nuevamente inviste al éter de luz con su fuerza. Las fuerzas que actúan a través del polo negativo del éter de luz depositan la clorofila, la sustancia verde de los vegetales. También dan color a las flores. De hecho, todo color en todos los reinos es depositado por medio del polo negativo del éter de luz. Por lo tanto, los animales tienen los colores más intensos en sus lomos y las flores están más intensamente coloreadas en el lado que mira a la luz. En las regiones polares de la Tierra, donde los rayos solares son débiles, los colores son más tenues y en algunos casos están tan escasamente depositados que en invierno desaparecen por completo y los animales se ponen blancos. Éter Bueno, reflector. vemos que la percepción sensorial es el funcionamiento del polo negativo del éter de luz, además de también estas otras características. Pero el polo positivo del éter de luz es el que permite la generación del calor de la sangre, que desde el punto de vista esotérico es fundamental, porque es a través de la regulación de ese calor que nuestro espíritu va adquiriendo el dominio propio. Cuando se produce un exceso de calor, se pierde la cabeza. Y uno no se está dirigiendo por sí mismo, sino que es la naturaleza inferior la que está actuando. Por eso es que es siempre conveniente mantener una actitud lo más ecuánime posible, pero sin dejar que eso sea una negligencia o un sobrevalorar algunos valores por encima de otros. La vida está llena de desafíos que requieren que vayamos produciendo ciertos niveles de desequilibrio para ir ajustando los desequilibrios que se producen tanto afuera como adentro, pero siempre teniendo cuidado de no excedernos en estos desequilibrios. Y todos esos desequilibrios lo que nos van produciendo es un profundo aprendizaje, lentamente. Bueno, y ahora pasamos al éter reflector, que también tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo en su funcionamiento, y es la vía por medio de la cual el espíritu que somos nosotros puede pensar. El pensamiento llega por medio del polo positivo del éter reflector a nuestro cerebro químico. Nuestro cerebro del cuerpo denso actúa y tiene pensamientos porque les llegan los pensamientos que proceden del mundo del pensamiento, emitidos por nuestro espíritu, les llegan por medio del funcionamiento del polo positivo del éter reflector. Y el polo negativo del éter reflector es el que nos permite no tener un pensamiento nuevo, sino que nos permite recordar los acontecimientos que nosotros ya vivimos. Bueno, entonces continuemos, Sandro, ¿sí? Con el éter reflector. Sí, éter reflector. Se ha afirmado anteriormente
que la idea de una casa que ha existido en la mente de un arquitecto puede ser recobrada de la memoria de la naturaleza aún después de la muerte de aquel. Todo lo ocurrido alguna vez ha dejado detrás de sí una imagen imborrable en el éter reflector, así como los gigantescos helechos de la infancia de la Tierra dejaron su estampa en los lechos de carbón, y así como el progreso de los glaciares del pasado puede ser seguido por el rastro que estos han dejado sobre las rocas, también los pensamientos y acciones de los hombres quedan registrados por la naturaleza informe indeleble en este reflector, donde el vidente entrenado puede leer su historia con una precisión proporcional a su capacidad. El éter reflector merece este nombre por más de una razón, pues las imágenes que en él se hallan son solo reflejos de la memoria de la naturaleza. La verdadera memoria de la naturaleza se encuentra en un reino mucho más elevado. Los clarividentes perfectamente desarrollados no se interesan en leer en este éter, pues en él las imágenes son borrosas y vagas en comparación con las que se encuentran en el reino superior. Quienes leen en el éter reflector son generalmente los que no tienen elección y que de hecho no saben dónde están leyendo. Por regla general, los psicómetras y medium comunes obtienen su información mediante este éter. Hasta cierto punto, el alumno de las escuelas ocultistas en sus primeras etapas de entrenamiento también lee en él, pero su instructor le advierte que la ciencia del mismo como medio de adquirir información exacta a fin de que no saque conclusiones erróneas. Este éter es también el medio a través del cual el pensamiento deja una impresión sobre el cerebro humano. Está íntimamente conectado con la cuarta subdivisión del mundo del pensamiento, que es la más elevada de las 4 subdivisiones contenidas en la región del pensamiento concreto, y es el mundo hogar de la mente humana. Allí se encuentra una versión mucho más clara de la memoria de la naturaleza que en el éter reflector. Bueno, entonces vemos cuatro éteres están ocupados, el éter químico está ocupado de la preservación de la vida individual, en la asimilación y excreción de los alimentos, el éter de vida en la preservación de la vida de la especie por medio de la propagación, y el éter de luz en la generación de calor y de lo que permite ese calor interno ir aprendiendo a dirigirse desde el interior, y también de la percepción sensorial y la capacidad de pensar y de recordar se deben al éter reflector. Podemos darnos cuenta que el éter reflector no funciona en lo más mínimo en un vegetal. No tiene la capacidad de pensar ni de recordar por sí mismo, aunque el éter reflector de nuestro planeta Tierra lo interpenetra, pero no tiene una expresión individual del éter reflector. En cambio, los seres humanos sí tenemos los 4 éteres funcionando y todavía están en proceso de desarrollo. El éter reflector es el que tiene menos desarrollo, y cada vez que hacemos uso lo más agudo y preciso posible de nuestro pensamiento para generar un pensamiento que sea preciso o para recordar algo que sea también preciso, estamos puliendo y desarrollando esta capacidad que viene por medio del éter reflector. Y bueno, y ahora entraríamos al mundo del deseo. No sé si alguien más quiere participar leyendo también. Si querés yo sigo, si no hay nadie más. Como quieran. Como quieras, Adriana. No sigo. Como si estás cansado, yo sigo. Si no, seguí nomás. No, recién me levanté, así que estoy haciendo bueno. Muy bien, entonces sí.
No me dormí, por eso entré tarde. Bueno, el mundo del deseo. Como en el mundo físico y en todo otro reino de la naturaleza, el mundo del deseo tiene las 7 subdivisiones denominadas regiones, pero no tiene las grandes divisiones correspondientes a las regiones química y etérica del mundo físico. La materia de deseos permanece en sus 7 subdivisiones o regiones para dar cuerpo al deseo. Así como la región química es el reino de la forma y la región etérica es el hogar de las fuerzas que guían las actividades de esa forma, permitiéndoles vivir, moverse y propagarse, así también las fuerzas del mundo del deseo, trabajando sobre el cuerpo denso vivificado, lo impelen a moverse en una u otra dirección. Si existieran solo las actividades de las regiones químicas y etéricas del mundo físico, habría formas vivientes capaces de moverse, pero sin ningún incentivo para hacerlo. Este incentivo es aportado por las fuerzas cósmicas activas en el mundo del deseo, y sin esta actividad que actúa a través de cada fibra del cuerpo vitalizado, urgiéndolo a la acción de esta o aquella dirección, no habría experiencia ni crecimiento moral. Las funciones de los diferentes éteres cuidarían del crecimiento de la forma, mas el crecimiento moral faltaría por completo. La evolución sería una imposibilidad tanto para la forma como para la vida, pues es solo en respuestas a los requerimientos de crecimiento espiritual que las formas evolucionan a estados más elevados. Podemos ver así la gran importancia de este reino de la naturaleza. Deseos, anhelos, pasiones y sentimientos se expresan en la materia de las diferentes regiones del mundo del deseo, tal como la forma y los rasgos distintivos se expresan en la región química del mundo físico. Ellos toman formas que duran más o menos tiempo, de acuerdo a la intensidad del deseo, anhelo o sentimiento encarnado en ellos. En el mundo del deseo, la distinción entre fuerza y materia no es tan definida y clara como en el mundo físico. Podría decirse que así las ideas de fuerza y materia son idénticas o intercambiables. No es exactamente así, mas podemos decir que hasta cierto punto el mundo del deseo consiste de fuerza-materia. Cuando hablamos de la materia del mundo del deseo, es cierto que ella es un grado menos densa que la materia del mundo físico, pero agregaríamos una idea completamente errónea si imaginamos que es materia física más sutil. Esta idea, aunque sostenida por muchos que han estudiado filosofías ocultas, es completamente equivocada. Esto es debido principalmente a la dificultad de dar una completa y exacta descripción que permita una total comprensión de los mundos superiores. Infortunadamente, nuestro lenguaje es descriptivo de cosas materiales y por lo tanto es completamente inadecuado para describir las condiciones de los reinos suprafísicos. De ahí que todo lo que se diga acerca de ellos debe tomarse tentativamente como símiles, más que como descripciones exactas. Aunque la montaña y la margarita, el hombre y el caballo y un trozo de hierro están compuestos de una sustancia atómica primaria, no decimos que la margarita sea una forma más sutil de hierro. De igual forma, es imposible explicar con palabras el cambio o diferencia en la materia física cuando se disgrega en materia de deseo. Si no hubiera diferencia, estaría sujeta a las leyes del mundo físico, lo que no es así. La ley de la materia de la reacción química es la inercia, la tendencia a permanecer in statu quo. Se necesita cierta cantidad de fuerza para vencer esa inercia y hacer que un cuerpo que está en reposo se mueva, o frenar a otro en movimiento. No ocurre así con la materia del mundo del deseo. Ella es casi viviente, está en incesante movimiento, es fluida y toma todas las formas imaginables e
imaginables e inimaginables, con inconcebible facilidad y rapidez, fulgurando y destellando al mismo tiempo en miles de matices de siempre cambiante color, incomparable a nada de lo que conocemos en este estado físico de conciencia. Algo muy vagamente parecido a la acción y apariencia de esta materia puede verse en el juego de colores del nácar cuando se le mueve bajo la luz solar. Eso, en el mundo del deseo, siempre cambiante, luz y color, y en él las fuerzas de animales y hombres se entremezclan con las fuerzas de innumerables jerarquías de seres espirituales que no aparecen en nuestro mundo físico, pero están tan activas en el mundo del deseo como nosotros lo estamos aquí. Más adelante trataremos sobre algunas de ellas y su conexión con la evolución del hombre. Las fuerzas emanadas de esta vasta y variada hueste de seres moldean la siempre cambiante materia del mundo del deseo en innumerables y diferentes formas, más o menos durables de acuerdo con la energía cinética del impulso que le dio nacimiento. Bueno, esto que acaba de decir Mike Heindel se está refiriendo a que nosotros tenemos en este nivel vibratorio que es el mundo del deseo un cuerpo de deseo, pero está formado con sustancia del mundo del deseo, es decir, más sutil que la sustancia del mundo físico, y que no se puede detectar con instrumentos físicos. Los animales también tienen cuerpo de deseo. Después hay jerarquías que tienen su cuerpo de deseo. Pero además de esto, que son los cuerpos de deseo de los seres de los distintos reinos, animales, humanos y otras jerarquías, el mundo del deseo, es del cual se toma la sustancia por la cual nosotros tenemos nuestros cuerpos, de la misma forma que nuestro cuerpo denso está hecho con sustancia de la región química del mundo físico. Ingresa a esa sustancia, se organiza según el patrón de construcción, y entonces nuestro cuerpo está hecho con sustancia que el espíritu toma de la región química del mundo físico. Los cuerpos de deseo también están hechos con sustancias que el espíritu toma del mundo del deseo. Pero además de nuestros cuerpos también están las formas de deseo. Cada vez que un ser humano o un animal o una de estas jerarquías tiene un deseo, se forma, se constituye, se conforma en el mundo del deseo una forma de deseo que tiene el contenido de la forma, del color y del tono y de la intensidad con la que se fue generada. Si uno tiene un deseo vago, entonces esa forma de deseo también tiende a durar poco. En cambio, si uno tiene un deseo nítido, firme y persistente, esa forma de deseos tiende a durar mucho. Y esa forma de deseos está coexistiendo con los cuerpos de deseos que están a su vez interpenetrando a nuestros cuerpos dentro. Entonces, es un asunto bastante complejo lo que existe allí en el mundo del deseo. Nosotros apenas estamos empezando a tener un acercamiento al conocimiento de lo que sucede allí. Bueno, continuemos, ¿sí? Bueno, de esta manera, de esta somera descripción se puede entender qué difícil es para el neófito que recién ha abierto sus ojos internos encontrar su equilibrio en el mundo del deseo. El clarividente entrenado pronto cesa de extrañarse de las imposibles descripciones que los medios hacen algunas veces. Estos pueden ser perfectamente honestos, pero las contingencias del paralaje y de quedar desenfocados son enormes y de muy sutil naturaleza, y lo realmente sorprendente es que ellos alguna vez comuniquen algo correctamente. Todos hemos tenido que aprender a ver en nuestra infancia cómo podemos constatar observando un bebé. Podrá verse que el pequeño trata de alcanzar un objeto que está en el otro lado de un cuarto o en la calle, o aún en la luna.
pues es totalmente incapaz de apreciar las distancias. El ciego que ha obtenido su vista al principio cierra sus ojos para caminar de un lado a otro, expresando hasta que ha aprendido a usar sus ojos, que es más fácil guiarse por el tacto que por la vista. Así que aquel cuyos órganos internos de percepción han sido vivificados debe también ser entrenado en el uso de su recientemente adquirida facultad. Al principio, el neófito tratará de aplicar al mundo del deseo el conocimiento derivado de su experiencia en el mundo físico, pues aún no ha aprendido las leyes del mundo en el cual está entrando. Esto es fuente de muchos problemas y perplejidades. Antes que pueda entender, debe volverse como un niño pequeño, el cual asimila el conocimiento sin referencia a ninguna experiencia previa. Para llegar a una correcta comprensión del mundo del deseo, es necesario entender que este es el mundo de las sensaciones, deseos y emociones. Todos estos están bajo el dominio de dos grandes fuerzas, atracción y repulsión, que actúan de diferente modo en las tres regiones más densas del mundo del deseo que en las tres regiones más sutiles o superiores, mientras que la región central puede ser llamada terreno neutral. Esta región central es la región de la sensibilidad. En ella, el interés o la indiferencia hacia un objeto o idea inclina la balanza a favor de una de las fuerzas ya mencionadas, relegando de ese modo el objeto o idea a las tres regiones superiores o inferiores del mundo del deseo, o expeliéndolo. Luego veremos cómo se realiza esto. La fuerza de atracción rige en la más fina y sutil sustancia de las tres regiones superiores del mundo del deseo, pero también está presente en cierto grado en la materia más densa de las tres regiones inferiores, donde actúa contra la fuerza de repulsión dominante en ella. La fuerza desintegradora de repulsión destruiría rápidamente las formas que entran en estas tres regiones inferiores, de no ser así contrarrestada. En la región más densa o inferior, donde ella es más fuerte, la fuerza de repulsión desgarra y destroza las formas así construidas de una manera terrible de ver. Sin embargo, ella no es una fuerza vandálica. Nada en la naturaleza lo es. Todo lo que aparenta serlo está realmente trabajando hacia el bien. Así ocurre también con la acción de esta fuerza en la región inferior del mundo del deseo. En ella, las formas son creaciones demoníacas construidas por las más groseras pasiones y deseos de hombres y bestias. La tendencia de cada... Quiero detenerme un poquitito más acá para que analicemos un poquito estas palabras. En las regiones inferiores del mundo del deseo, ahí tienen existencia formas que están hechas con sustancia del mundo del deseo, que son el resultado de las actividades de los cuerpos de deseos de seres humanos y bestias. Y cuando estas formas responden a deseos profundamente egoístas, a todo lo que se podría decir la sombra de las virtudes, cuando responden a una codicia desenfrenada, a una envidia por lo que otros tienen, entonces se encuentran con formas que son de la misma índole, y como no tienen dentro de sí mismos la capacidad de coexistir pacíficamente con otras formas, se producen violentas luchas entre ellos. Estas son formas que Mahendel denomina demoníacas, formas demoníacas que han sido generadas por los deseos de seres humanos y animales. Tenemos tendencia a echarle la culpa de nuestros problemas, ya sea a otros en el nivel físico o otros en los niveles suprafísicos. Pero tenemos que
ir dándonos cuenta de que cuando nosotros albergamos funcionamientos en las regiones inferiores de nuestro cuerpo de deseos, estamos generando estas formas que al mismo tiempo que las generamos son los carceleros de nuestras prisiones que nosotros mismos vamos generando. Y la única forma de poder superar estas prisiones en el mundo del deseo es elevar nuestro sentimiento, nuestra condición moral, hacer que nuestro interés se vaya volcando cada vez más y nuestras acciones también a hacer el bien, a buscar el bien en todo. Entonces, de esa forma vamos aprendiendo el progreso moral que está contenido en el plan divino para nuestra oleada de vida y para todas las demás, cada una a su tiempo. Ahora, Lo que no quiere una decir... pregunta. Sí, Sí. adelante, sí. Sí. No, que en el mundo del deseo, en las 3 regiones inferiores está también el purgatorio. Y entonces, mal o bien, todos vamos a pasar por ahí, por una cosa o por otra. Digo, y si ahí está la fuerza de repulsión, ¿eso no destruye nuestros malos deseos? Sí, Estando ahí. exactamente. Ahí está la diferencia de hacer el proceso estando vivo aquí en la tierra o después de muerto. Cuando uno se muere, primero hace todo un proceso de asimilación de lo que vivió, en lo que participó en la vida, y después inevitablemente tiene que pasar por ese nivel vibratorio de las regiones inferiores del mundo del deseo. Si no tiene dentro de su cuerpo de deseos, no ha generado ninguna forma de deseos que haya subsistido en ese nivel, entonces va a poder pasar sin pena por ahí. La pena, el dolor, la quemazón que se produce, se siente como una quemazón, cuando uno ha generado disturbios en el mundo del deseo por generar esas formas de deseo que todavía subsisten y uno todavía está guardándole rencor a otro ser humano o está envidiando a otro ser humano o ese tipo de cosas. Y ha tenido que dedicar mucho tiempo de su vida a evitar que le descubran alguna cosa que hizo mal y generando todavía más complicaciones para sí mismo y para otra gente. Entonces esa gente tiene que vivir una experiencia purgatorial muy intensa. En cambio, si nosotros, nuestros deseos que reconocemos que no son buenos, los vamos transformando por medio de la conducta y del procesamiento más profundo que se hace en el ejercicio de retrospección, entonces evitamos tener que pasar muchísimo por allí porque estamos haciendo el trabajo conscientemente, que es uno de los propósitos de la vida en la Tierra. Enfrentarnos a lo que nos ha salido, el pensamiento de nuestro cuerpo de deseos, descubrir el valor que tiene, la condición que tiene y ver si nosotros queremos darle continuidad a esas formas de deseo, si nos parece que son correctas y las que nos parece que no. Entonces, luchar para darles un lugar en donde cada vez tengan menor incidencia sobre nuestra vida. Así que, como bien dice Adriana, Maigenden nos explica que todos tenemos que pasar por allí, porque la tendencia que se nos genera en estas formas de deseo la tenemos, pero el aprendizaje se termina por asimilar, aprendiendo a dejar de lado todas estas formas bajas de funcionamiento. O sea, que no hay nada que sea en sí mismo malo, sino que gracias a que nosotros podemos caer en generar estas formas egoístas de deseo, es que podemos descubrir que no son esas las que nos van a conducir a la realización. Y entonces también nos podemos ser más comprensivos con los defectos de los demás, aunque ya en algunos momentos enfrentarlos para decirle que no están laborando bien. Una cosa es ser comprensivo
comprender profundamente lo difícil que es estar viviendo en este mundo, enfrentando todas las dificultades que son específicas del mundo físico y también de los otros mundos en los que estamos funcionando. Y otra cosa es ser negligente con esos problemas, con uno mismo y con otro. Entonces, así como tenemos que amarnos a nosotros mismos, amar a los demás también. Eso es buscar el bien, aunque a veces tengamos que ser muy firmes y fuertes, con uno mismo o con los otros. Bueno, gracias. Bueno. No sé si leemos un poquito más. Para que podemos dejar por acá. No sé qué Bueno, piensa. Sí, estamos sí. Estamos en hora ya. en la página. Ahí está, arriba en la página 21. Sí, porque ahora ya viene el tema de la mentira y vamos a tratar de evitar toda mentira. Muy bien. Tenemos toda la semana para pensar. Está La bien. semana que viene es Semana Santa, no sé si. Sí, bueno, ¿qué te parece? ¿Lo suspendemos la semana que viene? Las actividades Capaz, y no dejamos sé, sí, que la gente va a estar. Sí, ¿no? cada uno. Ahí Sí, está. Sí, seguramente va a haber nos salidas o alguna reencontramos vuelta el otro jueves. Perfecto. entonces la otra semana. ¿No? El servicio de ¿Qué educación prepara? sí, miércoles a las 7. El miércoles, sí. Ahí está. Mm. Bueno, perfecto. Gente, Muchas gracias Bueno, por todo. nos vemos el miércoles, si Dios quiere. por favor. Nos Bueno, estamos viendo. gracias. Ah, Sí, mira, Gracias. Silvia Hasta la próxima. quiere preguntar sí, algo. adelante. Sí. Sí, no. Primero que llegué un poquito tarde y sí entorpecí la clase porque yo había prometido el resumen, que sí lo hice, pero bueno, llegué un poquito tarde. Bueno, pido disculpas si entorpecí la clase y si no, tengo el resumen hecho, lo puedo enviar para que lo corrijan y bueno, pido disculpas porque estoy aprendiendo No, también a mis por errores favor, y disculpa, no te preocupes, nos pasa todo. Yo también llegué un poquito tarde, así que tranquila, pero pasarlo en bueno, blanco.